Pues muy buenos días a todos y cada uno de ustedes, chicos de segundo grado. Bueno, pues el día de hoy vamos a ver el siguiente tema, vamos a ver lo concerniente al, al segundo, pues, una semana de reforzamiento en temas que pues son de suma importancia para ustedes en este caso, ¿verdad? Y la semana pasada pues vimos un tema que trataba acerca de la variación lineal, de cómo se puede observar y cómo podemos ver en diferentes pues, circunstancias cómo se traza una línea y cómo se toma desde una tabla hacia una gráfica, o sea, cómo podemos nosotros graficar una tabla prácticamente, ¿no? Desde ya vamos a ver expresiones equivalentes en perímetro y área. ¿A qué se refiere con expresiones equivalentes? O sea, expresiones o valores o formas de interpretar el área y el perímetro pues de una u otra figura geométrica, porque pues a veces existen diferentes formas de representarlo, pero que al fin y al cabo representan lo mismo, o sea, significan lo mismo. Entonces, comencemos, vamos a recordar algunas cosas que son, por ejemplo, el perímetro pues se sabe, pues es la suma de todos los lados de una figura, y pues aquí tenemos unos ejemplos de cómo tenemos pues tres figuras y se calcula su perímetro. Como se saben, pues es nada más la suma de lo que está afuera, es decir, de su contorno. Y pues con base en ello, pues recordemos, aquí tenemos algunos ejemplos de nos presentan un cuadrado de distintos tamaños. Y si queremos calcular pues su perímetro, pues tenemos en cuenta que si una de sus medidas mide 4, su perímetro total va a ser 16, porque 4 lados, 4 por 4, 16. Cuando tenemos de 5 es 20, de 6 24, de 7 28, de 8 32, de 9 36, de 10 40, de 20 80 y de 25 100. O sea, ¿cómo obtuve todo esto? Pues de dos maneras, multiplicando la medida de uno de sus lados, o sea, ya sea que yo multiplique 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 20, 25, cualquiera de ellos yo puedo multiplicarlos por 4 y me da resultado. O también lo que puedo hacer es sumar las mismas cantidades por el mismo valor 4 veces por los 4 lugares. ¿Cómo responder las siguientes preguntas? Dice, ¿cómo se obtiene el perímetro de un cuadrado? Pues ya vimos que se puede obtener sumando 4 veces la misma cantidad o multiplicando por 4 la medida de uno de sus lados. Ahora, ¿qué pasa cuando a mí me están presentando un perímetro donde uno de sus lados mide x? Es decir, un valor que yo desconozco, o sea, un valor que yo pues no tengo y está representado por una x, o sea, un valor desconocido, una incógnita como también se le llama. Hay dos formas de presentarlo, ya sea que yo escriba 4x o que yo escriba x más x más x más x 4 veces porque son el número de lados que tiene nuestra figura. ¿Correcto? Son dos maneras en las cuales pues, se pueden escribir. Ahora, si nos enfocamos o vemos un ejemplo más claro de lo que les expliqué anteriormente, aquí tenemos tres cuadrados. Uno que mide 3, uno que mide 5 y el otro que mide x, es decir, la medida de sus lados. Si de manera así general, nosotros podemos deducir y podemos saber que la medida del primer triángulo, digo del primer cuadrado, disculpen, del primer cuadrado, pues es 3, ¿no? Entonces, si calculamos su perímetro, sabemos que va a ser 12, porque simplemente es o multiplicamos 4 veces ese 3 o sumamos 4 veces ese valor, que en este caso pues sería 12, mientras que en el tercer cuadrado pues sabemos que mide 5, al final nos va a dar como resultado 20, que es lo mismo que es multiplicar 4 por 5 o sumar 4 veces ese 5. Ahora, ¿qué pasa cuando es un valor desconocido, o sea, un valor X? Pues sucede prácticamente lo mismo. Lo que les dije anteriormente, nos damos cuenta que tiene cuatro lados y cada uno de sus lados mide X, es decir, cada uno de sus lados mide lo mismo. Entonces lo podemos representar como 4X, como vimos anteriormente, o podemos representarlo 4 veces el número que represente ese valor de X, es decir, X más X más X más X.
Y aquí podemos ver las opciones que tenemos al momento de expresar el perímetro de esta figura. Les repito, podemos utilizar 4x. También podemos poner 4 veces x, porque como saben o recordarán, la palabra veces es un sinónimo de la palabra multiplicar. También podemos ejemplificarlo como 4 por x o escribirlo de una manera pues, más extensa como x más x más x. Se dan cuenta, 4 veces estoy yo repitiendo este valor. Porque pues es eso. ¿Y por qué se representa de esta manera? Porque si nosotros ya conociéramos el valor de esa incógnita, simplemente sería sustituirlo. ¿Sustituirlo en qué sentido? Que en lugar de que yo escriba esa x tantas veces, simplemente es cambiar el valor que ya me están aportando de x y ya simplemente pues hago la operación y obtengo el perímetro. Y aquí pues esta explicación de que son equivalentes. Esas 4 formas en las cuales yo se las presenté son equivalentes. Aquí pues la idea era que ustedes escriban, marquen e indiquen cuál de ellos pues es la respuesta correcta a esta situación. Esto ya lo habíamos visto pues en la clase anterior, en la sesión anterior de este tema. Sabíamos que las expresiones correctas pues es 6 por A, porque son 6 veces la letra A. También lo puedo ejemplificar como 3A más 3A, porque prácticamente es lo mismo. Puedo representarlo como A por 6, porque es multiplicar el valor de A 6 veces. También puedo ponerlo como 6A y más A más A más A y más A 6 veces. ¿Por qué no puedo poner 6 más 6 más 6? Porque lo que mide cada uno de sus lados no es 6, es A. ¿Por qué no puedo poner 6 más A? Porque aquí es una suma. Y como son lados, aquí lo que tengo que hacer es una multiplicación. Si yo quiero basarme de sumas, tendría que ser el que está aquí abajo, que es A 6 veces. Y A más 6 no, porque prácticamente es el mismo que este, pero de una forma reacomodada. En conclusión, si a mí me presentan en situaciones o me presentan una figura con una incógnita, yo voy a contar cuántas veces se repite esa incógnita en figuras que son pues de la misma medida, porque también me lo pueden presentar con figuras que no tienen la misma medida, pero cuando yo tengo la misma medida de cada uno, simplemente es contar cuántas veces se repite y simplemente escribirlo las veces que se repite y luego la letra, que es la que tengo en común, como tenemos acá 6A. Ahora, ¿qué pasa? Y es lo que les dije, cuando yo manejo valores o figuras que no tienen la misma medida. Cuando no tiene la misma medida, lo que yo voy a hacer es ver o recordar que en el caso del rectángulo yo sé que tiene dos lados iguales y dos desiguales. Y aquí lo puedo ver. Entonces, lo que mide esta base es lo mismo que mide aquí arriba. Por eso yo puedo escribir dos veces la S, S más S. Y también recuerdo que lo que mide esta altura es lo que mide también esta altura. Y si me dicen que esta mide T, por lógica, esta también va a medir T. Entonces, aquí va a ser T más T. Esta es una manera correcta en la cual yo lo puedo representar. También lo puedo representar como 2T más 2S. O sea, es una forma de presentarlo, ¿no? Pero lo pueden presentar como se los puse al principio. De esta forma, S más S y T más T. Ahora, cuando se es un pentágono, pues sabemos que tiene 5 lados iguales, por eso escribimos A más A más A más A. También pudimos haber escrito 5A de una manera más simple, más sencilla. Esa forma es para, pues, simplificarlo. O sea, para no escribir tanto, simplemente representamos 5A. En este, pues, si se dan cuenta, vean aquí, lo que mide esta B es lo mismo que mide cada uno de sus lados. Que si contamos son 12. Es a lo que voy. Yo lo puedo escribir de esta forma. Puedo repetir tantas veces la B, pero si se dan cuenta ocupa mucho espacio. Entonces, ¿qué puedo hacer? Puedo yo simplificarlo escribiendo únicamente las veces que se repite, que en este caso es 12, y escribir luego la letra, que es la que se está tomando en cuenta de la medida. Entonces, este 12B es lo mismo, o también se puede entender que es equivalente a lo que yo tengo escrito totalmente aquí.
Y el último, pues sabemos que es este, que es P más Q más P más Q. Aquí yo los ordené por pares y aquí los ordené intercaladamente. Ambas son correctas porque estoy considerando la medida de cada uno de sus lados. Esta es una forma en la cual yo lo puedo presentar y la de abajo es otra forma en la cual yo lo puedo presentar. Cualquiera de estas dos que yo presente están correctas. Son equivalentes. Por eso el tema era la equivalencia del área y perímetro de diferentes figuras, es decir, varias formas en las cuales yo lo puedo presentar. Ahora, ¿qué pasa cuando es el área? Cuando es el área, sí es importante que yo me acuerde de cada una de las fórmulas. Por ejemplo, del cuadrado es lado por lado, del triángulo base por altura sobre 2, del rectángulo base por altura, del círculo pi por radio al cuadrado, de un pentágono para arriba, un pentágono, hexágono, heptágono, octágono, nonágono, decágono, oñágono, dodecaedro. Pues sabemos que la forma en la que se calcula su área es perímetro por apotema. Pero, si en dado caso a ustedes no se les acuerda o se les puede inclusive olvidar, porque es válido, a veces se nos olvidan las fórmulas, hay otra forma en la cual nosotros podemos, pues, calcular el área de cualquier figura haciendo lo siguiente. Van ustedes a dividir la figura que tengan en triángulos. Es lo que me está diciendo esta parte. Cualquier polígono de una superficie plana puede triangularse y se puede calcular su área con la suma de las áreas de los triángulos que se descompone. ¿Qué quiere decir esto? Que yo puedo trazar o puedo yo dividir mi figura en triángulos y al momento en el que yo, una vez que ya la he dividido, simplemente tengo que buscar el área de ese triángulo, de uno de los triángulos que tanto se formaron, y cuando yo obtenga el área de ese triángulo, lo que me va a restar o lo que me va a quedar es únicamente multiplicar esa área por tantos triángulos como yo tracé. Esto pues lo vamos a ver más adelante y cómo se ejemplifica. Entonces, aquí tenemos o nos piden que nosotros calculemos el área de estas dos figuras. Para la primera figura, recordemos que su perímetro, digo no su perímetro, su fórmula es base por altura, mientras que para la siguiente figura es base por altura sobre 2. Entonces, una vez que recordamos y ya sabemos esto, pasemos a buscar lo que es su área. Entonces, una forma en la cual lo podemos calcular es, como nos damos cuenta, tenemos que la base son números enteros. Entonces, lo que yo puedo hacer es sumar, pues, esas bases. Me di cuenta que una es 6 y la otra es 2. Si yo la sumo, me da como resultado 8. Entonces, si yo me acuerdo de su fórmula, que es base por altura, únicamente tengo que multiplicar la base, que sé que es 8, y lo multiplico por la altura, que es 4, y al final me va a dar 32. Y yo de esta manera, yo ya calculé mi área. Pero, ¿qué pasa o qué ocurre cuando yo tengo, por ejemplo, que las bases no son números enteros, sino ya son incógnitas? También se puede resolver. Lo puedo hacer de esta forma, hacerlo por partes. ¿Cómo por partes? Bueno, pues lo primero que yo tendría que hacer sería multiplicar este 6 por este 4 para después, y aquí lo podemos ver, 4 por 6, para después, como sé que ambas bases o ambos valores conforman esta base, tengo que sumarlos, escribo el signo de más, y voy ahora a multiplicar la segunda medida siempre por el número 4, por lo cual es lo que yo tengo aquí. Ahora, una vez que yo ya hice esto,
me di cuenta, 4 por 6 me da 24 y 4 por 8 me da 8, 4 por 2, perdón, 4 por 2 me da 8. Si yo lo sumo, de igual forma me dio el 32. Les digo, la manera más fácil pues es esta, por supuesto, porque pues yo conozco las medidas de la base, simplemente sumo primero y luego multiplico. Pero cuando yo lo tengo, no son números enteros, o sea, son incógnitas, yo mayormente recurro a este método. Sin embargo, lo vamos a ver más adelante y vamos a ver cómo se ejemplifica y cómo se relaciona con lo que les acabo de decir. Ahora, aquí, si ustedes se dan cuenta, este es un triángulo pues equilátero y una característica de los triángulos equiláteros es que siempre sus lados son iguales, o sea, todos sus lados son iguales. De ahí viene el nombre o el valor equilátero. Entonces, si yo sé que su base, porque aquí me lo está indicando, es 6, la medida de esa altura también va a ser. Y si recordamos lo que es su área, por la fórmula para hallar el área es base por altura dividido entre 2, por lo cual al momento de sustituirlo queda de la siguiente forma. Base por altura dividido entre 2, al momento de sustituirlo, me da como que su base es 6, lo escribo, su altura es 6, lo escribo, y por fórmula lo que me dé ese resultado lo tengo yo que dividir entre 2, por lo cual 6 por 6 me da como resultado 36, y 36 dividido entre 2 me da como resultado 18. Ahora, ¿qué pasa o qué ocurre si yo pues quiero hacer lo que les dije al principio de dividir mi figura en triángulos? Yo aquí lo puedo observar. Vean cómo yo este triángulo más grande lo dividí de forma que transformé un triángulo más pequeño. ¿Qué voy a hacer con esto? Pues como les había mencionado anteriormente, lo que yo tengo que hacer es dividir, y aquí lo pueden ver, mi polígono en triángulos y calculo el área de uno de ellos. Con calcular simplemente uno de los triángulos, yo sumo las áreas, o sea, sumo todos los triángulos conforme los descompuse, es decir, los que salieron al final. Aquí se dan cuenta que salieron 3 triángulos fuera del que yo marqué, que en total harían 4. Entonces yo calculo el área de uno de ellos y me fijo que el área de uno de ellos es 3, no su área, perdón, su base. Su base es 3 y como también es un triángulo equilátero, yo sé que su altura también va a ser 3. Por lo cual, ¿qué voy a hacer? Recuerdo fórmula del triángulo, base por altura sobre 2. Hago mi sustitución y va a ser, si su base es 3 y su altura es 3, hago la sustitución, 3 por 3, 9. Y luego lo divido entre 2, que va a ser 4.5. Ya sé que el área de uno de ellos es 4.5. Ahora, yo me doy cuenta que son 4 triángulos. 1, 2, 3 y 4. Entonces, si son 4 triángulos, voy a multiplicar 4.5 por 4, que al final también me dio los 18 centímetros cuadrados. Entonces, cuando yo haga este método, ya sea que yo o multiplique uno de ellos por los triángulos que salieron al final, o que yo los sume los 4. Aquí pueden ver el ejemplo, 4.5 más 4.5 más 4.5 más 4.5, siempre me da como resultado 18. Es a lo que voy. Son dos maneras en las cuales ustedes pueden obtener el área de cualquier figura. Ahora, ¿cómo calculo o cómo resuelvo cuando yo no conozco la medida de sus bases? Es a lo que les expliqué en el anterior. Si ustedes recuerdan, les dije, hay una manera muy particular de poder hacerlo. Y aquí está, es lo que les dije. Si lo representamos por partes,
lo que tendríamos que hacer es multiplicar cada uno de ellos como hicimos aquí. Y es justamente lo que se va a hacer aquí. Lo que yo voy a hacer o lo que yo voy a realizar es multiplicar uno de ellos, o sea, uno de la base por ambos. Después de lo que me dé, yo lo voy a sumar y voy a hacer lo mismo, solo que ahora ya no voy a utilizar X, ahora voy a utilizar la letra A, es decir, voy a multiplicar esta A por esta A y esta A por esta X. Y de igual manera o de igual forma voy a multiplicar esta X por esta A y luego esta X por esta X. Y aquí lo pueden ustedes observar. Mi primer valor va a ser X y lo voy a multiplicar por cada uno de ellos. Y aquí lo tengo. Aquí está mi X y aquí tengo estos dos valores. ¿Por qué ahí los encerré entre paréntesis y les puse más? Porque ambos forman parte de la medida de la altura. Es decir, la suma de ambos va a ser el total de esta altura. Por eso yo lo estoy escribiendo dentro de un paréntesis y con el signo más. Y hago mi multiplicación, x por x me da x al cuadrado y x por a me da ax. Listo, yo ya resolví mi primera multiplicación por x, o sea, yo multipliqué por la letra x. Ahora, ¿qué falta? Como yo ya multipliqué por x, ahora lo que voy a multiplicar es por la letra a. Voy a multiplicar esta a por esta a y luego por esta x. Y aquí lo tengo, a multiplicado por x más a. Y hago mi multiplicación, a por x me da ax. A por a me da a cuadrada. Ahora, una vez que yo ya obtuve esto, ¿qué sigue? Voy ahora yo a sumar y me voy a percatar de algo muy importante. Esto se le llama ordenarlos por sus iguales. Si yo me doy cuenta, aquí hay una línea que traza mi suma. Estos dos son los que yo voy a sumar y tengo que buscar términos similares. Si se dan cuenta, no hay otro número u otro valor que sea igual a x al cuadrado, por lo cual este va a bajar tal cual. Lo que sí hay, y son dos, es el término ax. Por eso, si yo los voy a acabar sumando, es ax más ax, me da como resultado 2ax. Y finalmente, el término a cuadrada, no hay otro, solamente hay uno, por eso yo lo bajo tal cual. Entonces, una vez que yo ya resolví y ya llegué a esto que yo tengo aquí abajo es mi resultado. Esto, justamente esto que está de rojo, este ya es mi resultado. Este es el área de esta figura. Esto, les digo, es así como lo obtengo. Ahora, lo mismo ocurre, o es el mismo caso cuando es un rectángulo. Siempre voy a multiplicar por cada uno de sus términos. Es decir, voy a recordar mi fórmula y multiplico por cada uno de sus términos. Yo me acuerdo que la fórmula del cuadrado, del rectángulo es base por altura, aquí lo pueden ver, y simplemente sustituyo valores. ¿Cuánto mide mi base? Mi base me está indicando que es A, y cuánto está midiendo mi altura está ejemplificada por x más y, que es lo que yo tengo aquí, x más y lo que voy a hacer es multiplicar la base, que es A, que aquí podemos verla, por mi altura, que es x más y. Ahora hacer mi multiplicación, aquí me queda ax, y aquí me queda ay, por lo cual llego a la conclusión que el área de este rectángulo es ax más ay. Ahora, esto es lo que yo quiero que ustedes hagan, que ustedes realicen. Me van a hallar el perímetro de cada uno de ellos y me van a escribir dentro del paréntesis a cuál pertenece. Si esta A le pertenece a este, aquí van a escribir A. Si esta B le pertenece a este P4, P2, el P2, vamos a poner el P2. Esto voy a poner aquí dentro del paréntesis B. Luego el C le corresponde a este, aquí van a escribir el C.
Y el D a él le corresponde, lo van a escribir aquí. Esto es lo que quiero que ustedes hagan en la primera actividad. Van a relacionar, van a encontrar al cual le corresponde cada uno de ellos. Segunda actividad, me van a calcular el área de este rectángulo. Ya vimos cómo se obtiene, ya vimos cómo se resuelve, así que esto es lo que van a hacer, hallar el área de este rectángulo. Muy bien, y bueno, pues eso es todo lo que concierne, todo lo que está relacionado con este segundo tema de reforzamiento. Muy bien, bueno, de entrada les digo que pues el video, pues claro, saben, está enfocado o está dedicado a aquellas personas que por algún motivo, por alguna circunstancia, no pudieron estar dentro de la videollamada que se hizo pues el día miércoles. La idea, la cuestión es que se trata o se busca que todos estén presentes para aclarar las dudas que puedan surgir con base pues en el tema, porque pues sabemos que a veces surgen preguntas y por medio de los videos ya pregrabados o grabados, pues no se pueden aclarar. Entonces las videollamadas para eso son, para que pues en el momento en el que surja su duda, pues se les pueda aclarar. Esa es una. Otra, la verdad, pues creo que algunos me pasaron sus correos, hay algunos que no. Necesito de verdad que me pasen esos correos porque con esos correos yo les envío una invitación que automáticamente los arroja a lo que es nuestra sesión, nuestra clase. Porque a veces ocurre que tenemos la clase y pues por algún motivo algunos entran un poquito tarde o pues se durmieron o porque pues puede ser que la computadora, su equipo no tenga pila o lo acaban de poner a cargar, es algún motivo, ¿no? Y entran tarde. Entonces, si no tienes la invitación, obviamente como tú quieras entrar al link, yo te tengo que esto de admitir. Y eso pues, aparte que pues nos toma pues no mucho tiempo, pero sí es pues algo negativo porque interrumpe la sesión si es que ya avanzó. Y sobre todo a veces pues el tema o lo que estoy explicando no le puedo dar un corte en ese momento, entonces yo continúo y cuando busco esa pausa, pues yo ya paso a admitirlos y eso ocasiona que se pierdan lo que yo ya había explicado. Entonces, pues puede ser que no entiendan el tema. Es por ello que es importante y es lo relevante de que tengan pues la invitación para que automáticamente, como yo ya se las envié, cuando ustedes entren al link, ¡fum!, los arroje inmediatamente, sin esperar a que yo los admita, sin esperar a que pues se pierdan la clase, ya es en automático. Entonces, pues es eso. Igual, pues a los que deben tareas, los que están atrasaditos, los que deben, pues, deberes, pues les recomiendo que los hagan. Ya vieron, pues estas semanas, pues prácticamente fue de reforzamiento. No eran tareas muy extensas, no eran tareas, pues, demasiadas como pues les he marcado antes, porque justamente está enfocada a que, pues, su mismo nombre lo dice, refuercen. Pero, pues, aún así, traten de ponerse al día para pues que puedan pues pasar la materia, no tengan problemas después, saben que pues cualquier duda, cualquier pregunta que tengan me pueden mandar un mensaje y pues yo se los aclaro. Bueno, eso sería por una parte. La otra pregunta, ya saben, me mandan el mensaje. Espero que pues no se puedan conectar en la siguiente clase porque pues les digo, es importante porque pues ahí les aclaramos sus dudas. Bueno chicos, pues les deseo mucho éxito esta semana. Espero que no tengan muchas dudas. En caso que las tengan, pues ya saben. Y nos estaremos viendo la próxima semana. Y les reitero y les repito, si tienen su correo y no lo enviaron, pásenmelo para que pues yo les envíe la invitación. Saben que todos y cada uno de ustedes están cordialmente invitados a ellos para que lo vean. Hasta luego chicos. Ah, y otra cosa, si conocen a alguien que por alguna situación pues no puede entrar porque pues no tiene equipo, no tiene o alguna adversidad que se le presente, pues pásenle los apuntes y pásenle lo que es la actividad, lo que van a realizar, no ya hecho, para que ellos lo hagan, para que igual aprendan.
Porque pues igual hay algunos que pues tienen esa dificultad de que pues no se pueden conectar porque pues tienen hermanitos o no tienen internet, se fue la luz o alguna circunstancia. Entonces pasen en lo que son los apuntes del tema, que me expliquen el tema para que pues él igual pues no se siga atrasando. Por favor, les pido ese favor que me ayuden con ello. Bueno, esto sería todo. Les agradezco mucho su atención. Que tengan una excelente tarde, mañana o noche, dependiendo del momento en el que lo estén viendo. Nos estaremos viendo la próxima semana, es decir, el día 27 de enero del 2021.